que en esta ocasión vamos a trabajar con la sentencia de control for. El for es una sentencia cíclica que me permite repetir un cierto código durante determinado momento. Para el for muy particularmente tenemos que hablar de una estructura en la que debemos tener tres valores. El primero va a ser el valor en el que va a iniciar mi ciclo. El segundo valor va a ser en donde va a estar la condición para terminar mi ciclo. Es decir, a lo mejor va a empezar en 0 y en donde va a terminar, a lo mejor en el 10. Y el tercer valor o el tercer parámetro es el incremento o el decremento. Eso va a depender de los valores iniciales y finales. Si mi valor inicial es más pequeño que mi valor final, entonces estoy hablando de un incremento. Si mi valor inicial es más grande y mi valor final es más pequeño, entonces estamos hablando de un decremento. Las tres condiciones o las tres variables deben ir en una sola línea para que esto pueda funcionar. De lo contrario, la sentencia de control me va a estar mandando un error. Vamos a trabajarlo. Para el for, entonces, lo primero que tenemos que crear es nuestra variable de inicio, en donde va a iniciar mi ciclo. Normalmente se define de cuántas veces estamos hablando que va a repetir el ciclo. Segundo o seguido por el valor en el que va a terminar o hasta dónde va a llegar. En este caso muy particular dice que va a empezar en el 0, que es este de aquí, y va a llegar hasta que ese valor sea menor que 10. Si bien es menor que 10, lo voy a estar repitiendo 10 veces porque el 0 está siendo contado. Estamos en 0, va una vez que se repite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 9 es el valor inmediato más cercano al 10, que es menor. Entonces, como mi condición me marca que debe ser menor que 10, el inmediato más cercano es 9. Pero si volvemos a contar, entonces tenemos 10 repeticiones. Finalmente, para que esto pueda tener, tenemos el incremento. Como mi valor inicial es más pequeño que mi valor final, entonces voy a tener un incremento en mi último parámetro, mi último valor. Abro mis llaves, que es el que me estructura dónde empieza y dónde termina el bloque de mi segmento de mi for. En este caso, aquí vamos a colocar que se va a estar repitiendo un mensaje. Por ejemplo, system. Recordemos que Java es sensible a las mayúsculas y a minúsculas. Es muy importante que lo escribamos correctamente, o de lo contrario no nos va a funcionar el comando, la sentencia, ¿vale? Por ejemplo, entonces aquí simplemente escribo un mensaje que se repite, o el texto tal cual, que es el mensaje que se repite. De acuerdo a mis condiciones, mi valor inicial, mi valor final, voy a repetirlo 10 veces. Esta sección de aquí representa que el incremento va a ir de 1 en 1. Si yo quisiera que fuera en un valor diferente o en un incremento diferente, por ejemplo de 2 en 2, tendría que hacer toda la sentencia. Y más 2, por ejemplo, donde va a tomar el valor anterior que tiene o el valor actual que tiene y le va a agregar esta cantidad. Y el resultado lo va a guardar en la misma variable. Por ejemplo, 0, que es en el que inicia, más 2, ¿verdad? 2. Y ese 2 lo guarda en la misma variable i. A la siguiente repetición, ¿cuánto vale i? Vale 2, porque fue el valor anterior. Más 2, 2 más 2 es 4. Entonces ahora mi variable vale 4 porque la vuelvo a guardar aquí. Y sucesivamente. Es un valor de un incremento diferente, por ejemplo de 5 en 5, 3 en 3, etcétera, etcétera. Para poder avanzar en un incremento o un decremento diferente de 1 en 1, tendrá que ser la anotación completa. De lo contrario, puedo utilizar un más que representa de 1 en 1 hacia arriba, incremento o menos en un decremento de 1 en 1. Vuelvo a insistir, esto depende mucho de los valores iniciales y finales. Si yo ejecuto esta sentencia, este programa, pues vamos a ver que
el mensaje, tal cual, mensaje que se repite, el texto mensaje que se repite, va a estar apareciendo 10 ocasiones diferentes, ¿vale? El mismo mensaje, el mismo texto, pero 10 ocasiones diferentes. Si nosotros la contamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo exactamente 10 repeticiones de ese mensaje. Entonces, el for realmente solo es una estructura de control en la que me va a permitir repetir cierta cantidad de veces algo, una sección de código, en este caso un mensaje en particular. Claro que también aquí, como toda estructura de Java, yo puedo concatenar los parámetros. Por ejemplo, yo puedo mandar el valor de i que tenga en ese momento y mostrar el mensaje como tal, ¿vale? El texto que quiero que se muestre. Entonces va a mostrar, no solamente va a mostrar el texto, sino también va a mostrar el valor que tiene la variable i en ese instante. Vamos a revisarlo. Lo que me debe hacer es justamente marcar el valor que tiene en ese momento, que es en el que empieza 0, ¿vale? Muestra el texto 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 9. Mi condición me dice que es i menor que 10, entonces tomé el valor inmediatamente más cercano, que sea menor a esa cantidad, a 10, que es en este caso 9. También consideramos que la programación no hace el ajuste de los espacios, que aquí, si yo quisiera que tuviera el espacio entre el número y la M, en este caso, pues tendría yo que dar aquí en mi texto un espacio para que se pueda ver reflejado ese hueco entre número y texto, ¿okay? Y aquí justamente este espacio que acabo de agregar me da el espacio, ¿vale? Entonces se repite 10 ocasiones diferentes. Entonces puedo concatenar también. Casos muy particulares que siempre se tienen, y es muy común, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Sabemos que las tablas de multiplicar, pues normalmente nos las enseñan a partir del 1 y hasta el 10, o por ejemplo 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, 2 por 4, etcétera, etcétera, hasta 2 por 10. En ese caso, donde mi valor inicial siempre es 1, porque es el que cambia, lo puedo considerar como mi valor inicial. Y decir que entonces mi límite va a ser un número que es menor que 11. ¿Por qué menor que 11? Porque el inmediato es el 10, el número menor inmediato. Entonces estamos abarcando justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Misma situación que el caso anterior. Normalmente lo que se cambia, como la tabla de multiplicar, si la consideramos, es el valor por el que está multiplicando. La tabla de multiplicar de cualquier número siempre es ese número en cuestión por 1, por 2, por 3, por 4, etcétera, etcétera. El que va cambiando es el segundo valor de la tabla, no el primero. Para ese caso, por ejemplo, yo puedo entonces mostrar la tabla de multiplicar sin mayor problema de cualquier número, ¿vale? Siempre y cuando yo tenga entonces la condición del número. Por ejemplo, 5, la tabla vamos a hacer 5 por lo que vale i en ese momento. El número de la tabla que quiero saber nunca cambia, siempre es fijo, simplemente lo multiplico por el valor que en ese momento tenga i. Si yo lo ejecuto esto, pues vamos a ver solamente los resultados de la tabla. 5 empieza en 1, 5 por 1, 5, ¿vale? Cuando una vez que termina, regresa hacia el incremento de 1 en 1, ahora i, toma 1 más 1, vale 2 ahora i, 5 por i, que vale 2, pues vale 10, regresa, incrementa, 5 por 3, vale 20, regresa, incrementa, nosotros ya estamos en 4, 5 por i, que es 4, 5 por 4, 20, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta nuestro límite. Si nosotros quisiéramos mostrar los resultados, es una manera bastante simple de hacerlo. Claro que también podemos hacer ciertos ajustes. Por ejemplo, yo quiero que me muestre tal cual el formato 5 por 1 igual 5 por 2 igual, y el resultado correspondiente, por ejemplo, que nos muestre en ese formato, pues lo tenemos que hacer, también lo podemos hacer. Al final de cuentas es solo un ajuste de textos. 5 por
¿vale? O establezco lo que siempre queda, le concateno el valor por el que lo voy a multiplicar, ¿okay? Le sigo concatenando, en este caso la siguiente concatenación es el símbolo igual, ¿sí? 5 por lo que vale y en ese momento, le concateno el igual y le concateno la operación. Recordemos que en Java, cuando mezclo operaciones o números con texto, automáticamente todo se vuelve de tipo texto. Entonces, para que la operación no la respete, tenemos que agregar ciertos paréntesis, para que entonces haga primero la operación matemática y después muestre el resultado junto con el texto que estoy poniendo o que estoy agregando. Ejecutamos y ahora sí entonces me va a mostrar todo el formato: 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3 y sus respectivos resultados: 5, 10, 15, etcétera, etcétera, ¿sí? El for realmente no es en ese sentido algo que se complique si nosotros estructuramos correctamente la sentencia de nuestro for.